hermanos que me están pidiendo, ¿verdad? Y damos, sí, la bienvenida a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por tener nuevamente esta oportunidad de contar con estos medios. Hoy día tenemos a nuestro hermano José Tobías. Agradecemos a Dios también porque le ha dado un poquito de salud hoy día para estar conectado. Yo sé que ha estado medio delicado, ¿verdad? De una gripe, me imagino, un resfrío. Esperamos que esté mejor y más aliviado. Y bueno, como es habitual, vamos a ir en una oración, hablemos a Dios para pedir su presencia, que el Señor pueda de alguna u otra manera ayudar a nuestro hermano a ser un fiel expositor de su palabra y a nosotros no solo ser oidores, sino también hacedores de la voluntad y conocimiento de Dios. En estos momentos quiero pedir a mi hermano José Fariña, si nos puedes guiar, mi hermano, en esta primera oración. Especialmente queremos pedir por nuestro país, Chile, que está pasando por momentos bastante críticos. La verdad es que han fallecido muchas personas producto de los incendios y, bueno, estamos pasando momentos complejos acá en Chile. Pedir la bendición del Señor, ojalá que le dé también sabiduría a las autoridades para que puedan de alguna otra manera administrar bien esta compleja situación que estamos viviendo, si fuera tan amable, mi hermano. Si puede orar, muchas gracias. Adelante, por favor. Oramos. Dios nuestro Padre que está en los cielos, gracias le damos en esta tarde noche por habernos dado el privilegio, Padre amado, de podernos converger, Padre Santo, a través de esta plataforma, de unirnos, Padre Santo, con este sano y buen propósito para nuestra edificación, para nuestro mejor entender, Padre Santo, día con día su palabra. Gracias por el ánimo pronto a nuestro hermano José Tobías, en quien será Padre Santo el que expondrá su palabra en esta tarde. Rogamos, Padre, que lo guardes, lo guíes, lo cuides a nuestro hermano, a él y a todos los suyos allá en Reynosa. Rogamos también, Padre, por la hermandad allá en Chile, especialmente por aquellos hermanos, hermanas, aquellas gentes, padres, que están sufriendo los estragos de las situaciones que se están viviendo actualmente en ese país. Rogamos por nuestros hermanos, Padre, para que si fuera posible, fueran los menos afectados, Padre amado. Por favor, pedimos por ellos. Pedimos por aquellos que están escuchando su palabra, Padre Santo, para que puedan ellos llegar a tiempo, Padre, al encuentro con usted a través de la obediencia al Evangelio, Padre, y que no pierdan la vida sin antes conocer sus verdades, Padre, por favor. Rogamos por los demás hermanos, hermanas que están padeciendo. Rogamos por sus hijos en este vasto mundo, Padre, por quienes sufren de alguna situación adversa. Rogamos por los que están enfermos en los hospitales, los que están en sus casas con tratamiento ambulatorio, quienes, Padre, actualmente tendrán en las próximas horas tal vez un diagnóstico, por aquellos que ya van pasando, Padre Santo, esta situación adversa, este valle de sombra, Padre Santo, que les ha atrapado. Rogamos por el hermano Mario Peña, Padre Santo, allá en Midland, que sea usted con él, Padre Santo, por favor, para su pronta recuperación de su cirugía, Padre, y su trasplante de piel que tiene. Rogamos por muchos hermanos, hermanas nuestros, Padre, por su pueblo en general. Y Padre, rogamos ahora por quienes hoy nos quedaremos este momento en esta plataforma, para que podamos todos con atención poner todo nuestro corazón y empeño para escuchar con mucha atención, Padre, lo que el hermano nos traerá. Gracias por el esfuerzo de hermanos, hermanas, por estos varones, Padre Santo, que han estado al frente, Padre, de este programa, de este proyecto, de esta plataforma, Padre, para que muchos seamos beneficiados. Padre amado, por supuesto, que la honra y que la gloria la tenga usted por todos los siglos. Es nuestra oración y la hacemos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano José, por la oración. Esperamos siempre que el Señor tenga misericordia, ¿no?, de todos y cada uno de sus hijos y que de alguna otra manera también, ¿verdad?, misericordia de aquellos que están pasando especialmente por necesidades. Bien, vamos a dejar entonces a nuestro hermano José, a quien damos siempre y reiteramos nuestro agradecimiento a él y a todos nuestros hermanos que constantemente nos apoyan en este programa que tenemos ya hace ya bastante tiempo y cuyo, hablemos, deseo es poder compartir la palabra de Dios, poder animarnos los unos a los otros, ¿verdad? Exhortarnos y también conocer siempre que la familia de Dios no es tan pequeña, es grande, a través de todo el mundo.
tenemos esta bendición de podernos conectar. Así que mi hermano José, por favor, adelante, Dios le bendiga y muchas gracias desde ya por la lección que nos va a compartir. Gracias, hermano Oscar, y gracias a nuestro Dios nos da la oportunidad de esta tarde, noche, poder considerar una vez más su palabra. La lección, pues, es la vida eterna, es decir, sobre la vida eterna estaremos considerando en esta ocasión. Yo creo que muchas veces hemos escuchado lecciones en cuanto a la vida eterna y seguramente tenemos ese anhelo y ese deseo de alcanzar la vida eterna. En la historia bíblica recordamos que un joven vino a Jesús y le dijo, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y así como este hombre en el relato bíblico anhelaba de alguna manera tener la vida eterna, pues así también nosotros. Yo creo que si estamos sirviendo al Señor, lo estamos sirviendo precisamente por lo que Él es, pero también con una esperanza, la esperanza de la vida eterna, porque es algo que Él ha prometido y es algo que Él dará. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna, hermanos, amigos, es dada por el Señor y es posible precisamente por el sacrificio de nuestro Señor. Si leemos en el Evangelio según Juan, versículos muy leídos y muy citados, capítulo 3 del Evangelio según Juan, leemos en el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta ha sido posible o es posible solamente por el sacrificio del Señor. Como dice este pasaje, haciendo referencia a aquel tiempo cuando Moisés levantó la serpiente, los hombres que eran mordidos por las serpientes miraban a la serpiente de bronce que Moisés levantó y salvaban la vida. Así es necesario y fue necesario que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, fuera levantado en una cruz, para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué es la vida eterna? ¿Cómo visualizamos la vida eterna? Algunos piensan, bueno, la vida eterna va a ser un eterno descanso, quizás la figuran de una manera como acostado, por así decirlo, en alguna nube, disfrutando. No sé cómo el hombre de distintas maneras puede concebir lo que es la vida eterna. Pero la pregunta que yo quiero considerar con ustedes es, ¿la vida eterna es una bendición futura o una posesión presente? Esa es la pregunta, ¿una bendición futura o una posesión presente? Es decir, ¿tendremos la vida eterna o tenemos la vida eterna? Cuando digo tenemos, tendremos, obviamente estoy hablando del futuro. Y decía hace unos minutos que tenemos una promesa, la promesa de la vida eterna. Leímos lo que dice el apóstol Pablo, que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, pero es una bendición futura o una posesión presente. Bueno, vamos a leer algunos versículos y a través de ellos podemos ver claramente qué es la vida eterna, si es algo del futuro o es algo del presente. Mateo capítulo 25, el Señor narra
lo que será el día final. Habla de el juicio, habla de cómo las naciones serán reunidas delante de él, cómo apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá los cabritos a su izquierda, las ovejas a su derecha. ¿Y qué será lo que el Señor dirá finalmente? El versículo 46 de Mateo 25, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Después del juicio hay un castigo eterno y hay una vida eterna. Irán estos a la vida eterna. Entonces vemos que es una bendición futura. En este versículo se nos dice que esa vida eterna se tendrá después del día del juicio o después del juicio, porque precisamente en en ese veredicto, en esa resolución final de lo que será el día del juicio o el juicio, entonces el Señor dirá a unos, apartados de mí, malditos al fuego eterno, y a otros les dará la vida eterna. Otros versículos, por ejemplo, la carta del apóstol Pablo a Tito. Carta de Pablo a Tito, vamos a leer en el capítulo 3 y en el versículo 7 de esta carta, dice el apóstol Pablo, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El apóstol Pablo, cuando escribió a los romanos, dijo que la esperanza que se ve no es esperanza. Algo que ya se tiene, no hay para qué esperarlo. Y aquí en este versículo el apóstol habla acerca de la esperanza de la vida eterna. Por lo tanto, no es algo que se tiene cuando leemos este versículo, porque si la tuviésemos, entonces no sería esperanza. El capítulo 1 de esta misma carta, el versículo 2, y leyendo aún el versículo 1, Tito 1, 1 y 2, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios o del principio de los siglos. Y vuelvo a reiterar, es la promesa de Dios. Y como dice aquí el apóstol Pablo, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió. Entonces, ¿es una bendición futura? Pues por estos versículos vemos que es una bendición futura, que será después del juicio, cuando se obtendrá esta promesa, cuando se alcanzará esto que es la vida eterna. ¿Cómo será? Bueno, muchas veces sin duda hemos leído el libro de Apocalipsis en el capítulo 21 y los versículos primeros de este capítulo pues dan una descripción, dan algunos vislumbres, digo yo, porque no hay una manera de describir para nosotros poder apreciar lo maravilloso y lo grandioso, lo magnificente de ese lugar donde se pasará la vida eterna. Dice el apóstol Juan en la revelación que él recibe, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos morarán, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué será, hermano, hermana, estar en la misma presencia de Dios? Porque dice el versículo que Dios morará con ellos. ¿Qué será esto? Algo que no hay palabras para describirlo. Dios mismo estará presente. Y esto es lo que tiene que ver sin duda con la vida eterna. El capítulo 22, el versículo 3 dice que no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Fíjese, hermanos, amigos, la manera en que se describe ese estado final y lo que sin duda tiene que ver con la vida eterna. Cuando Dios estará allí, y dice el texto, y verán su rostro. Hay un himno que por ahí cantamos, ver su rostro, ¿qué será? Obviamente, cuando se habla acerca de Dios en términos humanos, no es porque Dios tenga literalmente un rostro, pero lo que está declarando la Escritura es que se verá a Dios, estará en la misma presencia de Dios. Y como dice aquí el Señor en su revelación a Juan, pues allí todas las cosas serán hechas nuevas. No habrá nada de lo que hoy vivimos, porque la tierra, el mar ya no existen. Hay todo nuevo, todo lo que Dios ha preparado, nuevo para aquellos que disfrutarán de esto que es precisamente la vida eterna. Pero cuando leemos algunos versículos, bueno, enfatizo, ¿verdad?, que estos versículos que hemos leído nos hablan de la vida eterna como una bendición futura, que será después del juicio y que se describe en algunos términos como leemos aquí en el Apocalipsis. Pero vamos a primera carta de Juan, al capítulo 3 y al versículo o versículos 14 y 15. Primera carta de Juan, los versículos 14 y 15 del capítulo 3. Y dice este versículo o estos versículos, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ningún homicida tiene vida permanente en él. Si alguien aborrece a su hermano, no tiene vida permanente en él. ¿Y de quién habla aquí que puede aborrecer a su hermano? Bueno, habla de los cristianos, obviamente. Y si algún cristiano aborrece a otro, pues no tiene vida permanente en él. Si leemos a mismo Juan, el versículo capítulo 5 y versículo 11, primera carta, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y notemos que en este versículo dice que Dios nos ha dado vida eterna. Cuando dice nos ha dado, todos entendemos que habla de un pasado. No es algo que dice que no dice que Dios nos dará, sino que Dios nos ha dado vida eterna.
Y el versículo 12, pues lo explica también cuando dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Cuál vida? ¿De qué vida está hablando? Bueno, está hablando de la vida eterna. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, ¿tenemos la vida eterna ahora? Porque dice que Dios nos ha dado vida eterna. Y si tenemos al Señor Jesús con nosotros, entonces tenemos la vida. Y el contexto inmediato habla de la vida eterna. Obviamente, entonces, hermanos, ¿tenemos la vida eterna en el tiempo presente? ¿Qué es lo que el apóstol Juan está declarando aquí? Bueno, alguien pudiera decir que un evento futuro que es ciertísimo a través de la Escritura se considera como presente. Si vamos, por ejemplo, a las profecías declaraban las cosas como ya hechas, porque era una certeza, porque era una seguridad que así serían. Y pudiéramos decir, bueno, entonces la vida eterna es algo tan ciertísimo, algo tan seguro, que ya Dios nos la ha dado. Que si hoy tenemos al Hijo, entonces tenemos la vida eterna. Ahora, vida eterna en las palabras de Jesús. Vamos al Evangelio según Juan. Evangelio según Juan en el capítulo 17. Aquí nuestro Señor elevaba una oración al Padre y dice el Señor en esta su oración, capítulo 17, Evangelio según Juan. Estas cosas os habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y notemos, hermanos, ahora, recordando las palabras de Juan, que Dios nos ha dado vida eterna. Ahora este versículo o estos versículos nos dicen que el Señor Jesús nos ha dado vida eterna. Bueno, hablando a sus discípulos, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Y cuál es la vida eterna? Bueno, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vida eterna es ahora. Pero ¿cómo es la vida eterna ahora? Por lo que leímos en la primera carta de Juan y lo que estamos leyendo ahora, pues la vida eterna se tiene en el presente. ¿Es una promesa? Sí, es una promesa de estar en la presencia de Dios, en un lugar que Dios tiene preparado, donde todo es nuevo para aquellos que lleguen a este lugar o lleguemos a este lugar. Pero ahora comienza en la vida cristiana la vida eterna. ¿Por qué razón? Porque dice el Señor que Él da vida eterna a todos los que le diste. ¿Y en qué consiste esa vida? Bueno, en conocer a Dios y en conocer a Jesucristo. ¿De qué está hablando la Escritura aquí? Está hablando entonces, podría yo decir, hermanos, de una forma de vida, de una calidad de vida y no de una cantidad. Cuando hablamos de vida eterna, en un sentido diríamos, es una cantidad. Decía un hermano que se ponía a razonar y a considerar, bueno, ¿hasta cuándo será la vida eterna? Y la mente, la capacidad humana no alcanza a entender lo infinito de esa vida eterna.
Y podríamos decir entonces, bueno, la vida eterna es una cantidad incomprensible, una cantidad que no se puede contar. Pero cuando leemos estos versículos de Primera de Juan y de este Juan capítulo 17, la vida eterna comienza cuando se conoce a Dios, cuando se conoce a nuestro Señor Jesucristo, porque esto es precisamente lo que Él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y por ello digo, hermanos, que es una calidad de vida el conocer a Dios y el conocer a su Hijo Jesucristo. De esta manera, la vida eterna es ahora. Esta calidad de vida es el anticipo de la bendición futura. Por ejemplo, en el Evangelio, no, en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo, notemos lo que dice el apóstol aquí. Cuando leemos el capítulo 1 de la carta a los Efesios, cito esto para ilustrar, y dice en el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice el apóstol Pablo que hemos recibido las arras del Espíritu Santo, sellados, dice, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¿Qué son las arras? Las arras es el anticipo. Las arras es en el ámbito comercial, el primer pago o lo que se da como una garantía de que se va a dar lo demás. Y entonces, el sello del Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Tenemos un anticipo, tenemos una relación con Dios, una relación con el Espíritu Santo, tenemos una relación con Jesucristo, pero habrá una relación plena, una relación total, absoluta, finalmente. Y desde este punto de vista, hermanos, considero lo que está diciendo el Señor Jesús, que les ha dado vida eterna y que esta vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Lo cual nos lleva, hermanos, a recordar que el apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, dijo y dice, cuando leemos Filipenses 3, 20, 21, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y claro, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Pero dice que somos ciudadanos del cielo. Y es precisamente en el cielo donde se pasará la vida eterna. Entonces, hoy tenemos que vivir esa calidad de vida que se define aquí en estos versículos como vida eterna. Es una vida nueva, es una vida distinta a la vida que el mundo lleva. Mire, cuando consideramos lo que dice el Señor Jesús, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, llegamos a conocer a Dios y a Jesús cuando experimentamos las bendiciones de la vida eterna. Conocemos al Señor. El comienzo de la vida eterna está en Cristo y el comienzo de esa vida está en obedecer sus mandamientos. ¿Qué es conocer a Dios? Bueno, lo que nos dice Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3. El apóstol Juan, hermanos, aquí declara qué es la vida, qué es conocer a Dios. Y recordando lo que dijo Jesús,
de que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Bueno, leamos 1 Juan 2, ahí, perdón, los versículos 3 y 4. Y dice el apóstol Juan en estos versículos: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. En esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando, hermano, hermana, guardamos los mandamientos del Señor, cuando hacemos nuestra la palabra del Señor día con día, tenemos vida eterna. El anticipo, la calidad de vida que hemos de llevar. Porque cuando guardamos los mandamientos del Señor, el resultado, el resultado es que Dios nos ama y mora en nosotros y experimentamos el anticipo de esa comunión con Dios. Volvamos a Juan, al capítulo 14. Evangelio según Juan, ahora en el capítulo 14. Y notemos lo que dice la Escritura, versículos 21. Capítulo 14, versículo 21. Dice la palabra del Señor en este versículo. Déjeme ver si estoy bien aquí citando. Capítulo 14, a lo mejor estoy citando mal. Capítulo 14. Estoy mal en el sentido de que no estoy viendo bien. Estaba en Lucas en lugar de estar en el Evangelio según Juan. Y dice el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y notemos lo que dice luego el versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Guardar los mandamientos implica tener una relación con Dios, una comunión con Dios. Y esta es la vida eterna, dice Jesús, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Y cuando obedecemos los mandamientos, cuando guardamos los mandamientos, eso implica que conocemos a Dios. Eso es conocer a Dios, dice el apóstol Juan claramente. Y cuando guardamos los mandamientos, amamos a Dios y Dios viene y hace morada con nosotros. Es calidad de vida, es el resultado de vivir la vida según la voluntad de Dios. Cuando Dios, hermanos, entra en esta comunión con Dios. Es el conocimiento gozoso de su soberanía. Es la aceptación gozosa de su amor, la comunión íntima con su persona a través de su palabra. Para nosotros, obviamente, hermanos, a través de guardar sus mandamientos. Entonces, yo comienzo estos comentarios diciendo, esta lección diciendo, ¿qué es la vida eterna? ¿Es una bendición futura o es una posesión presente? Bueno, lo podemos ver en los dos sentidos. Podemos ver cómo es una promesa, una esperanza, y que esto será una definición o algo definitivo después del juicio. Pero por estos versículos que estamos leyendo en Juan capítulo 17, en 1 Juan 5, 11 y 12, yo veo que la vida eterna es la calidad de vida
que nosotros tenemos hoy día en la comunión con Dios, en esa íntima relación con Dios. Y si estamos en esa comunión con Dios, entonces tenemos vida eterna. Por eso los versículos que yo estaba citando, dice Dios, dice el apóstol Juan, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo Jesucristo. Entonces la vida eterna es más que una esperanza. Y solo se disfruta guardando los mandamientos de Dios. Solo se disfruta guardando su palabra. Si guardamos sus mandamientos, si guardamos su palabra, podemos estar seguros de que tenemos vida eterna, tenemos una calidad de vida, tenemos una relación con Dios. Experimentar la vida eterna que Jesús hizo posible a través de la muerte, a través de su sacrificio. Eso es, eso es, hermanos, lo que puedo ver en estos versículos. Estamos caminando según los mandamientos del Señor, evidenciando que conocemos a Dios y a su Hijo Jesucristo, y así experimentamos vida eterna, es decir, el anticipo, como leíamos en la carta a los Efesios, de que recibimos el sello del Espíritu Santo y que es las arras de nuestra herencia, el anticipo. Tenemos ya lo que será la eterna relación con Dios. Pero hoy tenemos ya esa relación con Dios. Hoy comienza, cuando venimos a guardar los mandamientos del Señor, ahí comienza, hermanos, comienza la vida eterna. Su mandamiento es eso, vida eterna. Vamos a otro versículo que tenemos en el Evangelio según Juan, en el capítulo 12. Evangelio según Juan, en el capítulo 12. Palabras también de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué nos dice el versículo 50? Bueno, y sé, dice el Señor, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Sé que su mandamiento es vida eterna. Cuando guardamos su mandamiento, cuando guardamos su palabra, eso es vida eterna. Vuelvo a repetir, hermanos, es la calidad de vida. Es experimentar esa relación con Dios, la comunión con Dios. No estoy diciendo, no estoy diciendo que aquí, en esta tierra y en este cuerpo será la vida eterna, sino que estamos experimentando el anticipo. Comienza esa vida eterna, lo que finalmente será por la eternidad. De esta manera veo a través de estos pasajes o de estos versículos lo que hoy considero con ustedes. La vida eterna como una posesión presente. Cuando guardamos los mandamientos del Señor, tenemos vida eterna. Y quiero volver a leer lo que dijo el apóstol Juan para ir finalizando en esta ocasión y reiterar precisamente este pensamiento de lo que estaba mencionando. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Y este es el testimonio de Dios. Perdón, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Hoy tenemos vida eterna si tenemos al Hijo. Y lo tenemos cuando obedecemos su palabra. Que Dios les bendiga. Gracias por su atención. Todo lo contrario, mi hermano, muchas gracias por el estudio. Ha sido una reflexión tremendamente importante y profunda el hecho de tener, ¿verdad? Claro que hoy día podemos tener la vida eterna siempre y cuando seamos obedientes a los mandamientos, ¿verdad? Estipulados por el Señor. Generalmente uno lo ve hacia el futuro, ¿no? Pero fíjate que los textos que tú nos has presentado hoy día nos muestran que esa vida eterna la podemos abrazar hoy. Depende de cada uno de nosotros, simplemente de ser personas sujetas a la voluntad de Dios. Hermano, muchas gracias.
Dios le bendiga grandemente. Vamos a ir en una oración a Dios precisamente para dar gracias por la oportunidad que hemos tenido de poder escuchar este estudio, que nos ayude a la reflexión y que nos ayude a entender con mayor claridad cuál es el propósito que tenemos, ¿no es cierto? Y esperanza que tenemos en las cosas de Dios. Voy a pedir a mi hermano William, si fuera tan amable, mi hermano William Centeno, si nos pudiese guiar, por favor, en una oración para agradecer a Dios precisamente por haber tenido esta oportunidad de escuchar este tremendo estudio esta tarde-noche. Oremos, por favor, mi hermano. Oremos con reverencia. Amado Dios y Padre Santo, agradecidos por la oportunidad que tuvimos de estar juntos. Gracias porque en su palabra podemos encontrar la verdad, podemos ver lo que usted requiere de nosotros y cada uno de nosotros concienzudamente tiene que escudriñar para conocer tu voluntad. Bendiga, Señor, el esfuerzo de los hermanos que dirigen esta plataforma, que siga siendo de bendición, de ayuda, de exhortación y de ánimo para aquellos que escuchan. Todo lo hemos hecho y lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor, muchas gracias, mi hermano William, muy agradecido por la oración. Parece que mi hermano Néstor está por ahí, mi hermano Néstor, ahí está, apareció, está a la pura silla nomás. Mi hermano, adelante, por favor, yo sé que tienen los saludos. Es que dejo mis orejas puestas aquí. ¿Me está escuchando ahí? Bueno, queremos decirle que estuvo la hermana Mayra Sosa Sandoval, Mari Rodríguez, Pilar Puente, Isabel Ramos, Ramón Herrera, Luis Feliciano Mondaca, Susana Treviño, Mireya Figueredo, Joel Lalana Velázquez, Pepe Pérez, todos ellos, Arelis Calzadilla Moreno, estuvieron escuchando este muy buen mensaje que nos trajo el hermano José Tobías y aquí tenemos algunos saludos. Dice Arelis Calzadilla Moreno, saludos y bendiciones para todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Gracias, hermano, por el mensaje. Susana Treviño dice, gracias por el estudio del hermano José Tobías. Saludos desde Lake Jackson, Texas. Joel Lalana Velázquez dice, buenas noches, hermanos. Saludos en Cristo para todos, especialmente para el hermano Tobías. Gracias por el mensaje. Bendiciones. Luego dice Pepe Pérez, posesión presente y manifestación futura, dice. Mayra Sosa Sandoval dice, saludos mis amados hermanos, Dios les bendiga, muchas gracias a nuestro hermano. Y eso es lo que tenemos. Pilar Puente dice, saludos mis hermanos. Eso es lo que tenemos en este momento por Facebook. Les invitamos que lo pueden volver a escuchar este muy buen mensaje que nos trajo el hermano Tobías en el canal de Facebook y también en el canal de Iglesia de Cristo PDA. Pueden suscribirse. Hay más de 920 videos allí que también pueden revisar. Entre ellos varios del hermano José Tobías que nos estuvo predicando hoy día. Del hermano William, del hermano Fariña y del hermano Oscar y así de tantos otros hermanos que han estado ahí presentes predicando en esta plataforma. Así que los invitamos, hermano Oscar. Gracias, hermano Néstor. Un cariñoso saludo entonces y abrazo a todos nuestros hermanos, hermanas que están ahí siempre conectados a través del Facebook. Aquí yo tengo un mensajito de la hermana Luz Darí. Dice, gracias, hermano José. Dios te bendiga siempre. Bendiciones para todos, todos amados en Cristo Jesús. Tenemos entonces 2 minutos, mis hermanos. Si usted quiere, hablemos, hacer una consulta o aportar en torno a lo expuesto por nuestro hermano José esta tarde-noche, pues con gusto le podemos escuchar. Tenemos el espacio, el tiempo y la disposición siempre de poder compartir estos estudios con ustedes y también enriquecen estos estudios cuando hablemos usted nos comparte opiniones o alguna pregunta que tenga, ¿no? En torno a lo que nuestro hermano nos presentó esta tarde. Con gusto le Hermano podemos Oscar, escuchar. Sí, eh, adelante, mi hermana, adelante, por favor. bueno, agradecer al hermano José por esta exposición de la palabra y, eh, y pensando bien esa gran salvación que tenemos de la promesa, la podemos perder si no cumplimos los mandamientos de nuestro Dios, ¿no? Si no obedecemos y si no nos mantenemos firmes. ¿Es así, no, hermano José?
Sí, desde luego. La, la vida eterna la tenemos cuando conocemos verdaderamente al Señor, pero si dejamos de guardar los mandamientos, pues obviamente perdemos la vida eterna. Mm. Perdemos a aquel lugar que Dios ha preparado para los que le aman, para los que hacen su voluntad. Es una de las cosas que la Escritura nos muestra muy claramente. La salvación no es como algunos dicen que una vez salvo, siempre salvo, ¿verdad? Ujú. Sino que se puede perder. Ujú. Ok. Muchas gracias, hermano. De nada, gracias a Dios. Así es. Hermano William, adelante, por favor. Sí, yo, hermano, gracias por la oportunidad, gracias al hermano por la lección. Yo creo que hay una palabra clave en esto y es esperanza, ¿verdad? Entonces, en un sentido de promesa tenemos la esperanza de la vida eterna, porque hay dos detalles o un detalle trascendental para tener la vida eterna, y es que para tener la vida eterna necesitamos morir, ¿verdad? Porque mientras no muramos no tenemos la vida eterna, tenemos la esperanza de la vida eterna. Dice el apóstol Pablo, Filipenses 3:20, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces, para tener en sí la vida eterna necesitamos morir y ser transformados por el Señor. Sin embargo, entiendo al hermano que tenemos una promesa que Dios no va a incumplir, ¿verdad? Que Dios no va a hacer a un lado, no va a decir, no, ahora ya no la tienen, ¿verdad? Entonces, esa gran promesa es pasar eternamente con Él, eso dice, ¿verdad? En las moradas celestiales, porque dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Por ahora no somos ciudadanos estrictamente del reino de los cielos, estamos en la tierra. Sin embargo, también es bueno hacer notar que esa promesa es una promesa que si permanecemos fiel, se va a llevar a cabo el día que nos vayamos de este mundo o generalmente cuando Cristo venga y sea el juicio final, ¿verdad? Y unos a un lugar y otros a otro lugar. Entonces, yo creo que las promesas de Dios son muy fuertes y que tenemos la esperanza de la vida eterna y la vida eterna en sí, tomada ya verdaderamente en ella cuando Jesús venga y haga el juicio final. Muchas gracias, hermanos. Sí, hermano, Gracias, gracias. hermano William. Hermano José. Sí, lo que está diciendo nuestro hermano William, pues obviamente es el estado final, como decía. Bíblicamente yo puedo ver esa esperanza como el hermano la enfatiza, ¿verdad? Y que ciertamente estar ya en la presencia del Señor, ver su rostro, etcétera, como leíamos la Escritura, pues eso es ya la vida eterna, es decir, ya después del juicio, después Mm. de que todo esto haya pasado. A lo que yo me refiero en esta lección es que como ciudadanos del cielo estamos aquí en la tierra, pero no tenemos que vivir como terrenales, sino como celestiales. Y por lo tanto, al ser ciudadanos del cielo, nuestra vida tiene que ser una vida diferente y lo es cuando guardamos los mandamientos del Señor. Al guardar los mandamientos del Señor, entonces tenemos esa vida eterna, ese anticipo que yo veo así. No que ya estamos en el estado final, pero sí tenemos, como dice el Señor, el que guarda los mandamientos o el que conoce a Dios, pues tiene vida eterna. Y es cierto, la tenemos en promesa el estado final, pero ahora como ciudadanos del cielo, los, los, ah, los filipenses, por ejemplo, a quien escribe el apóstol Pablo esta carta, eran ciudadanos romanos, pero no estaban en Roma, pero vivían como romanos, aunque no estaban en Roma. Entonces, nosotros somos ciudadanos del cielo, no estamos en el cielo, pero tenemos que vivir como ciudadanos del cielo. Y esa es la vida eterna, ese es el anticipo, esa es la relación que tenemos con Dios como ciudadanos del cielo. Ok, muchas gracias, mi hermano. Mi hermano Pedro, ¿usted estaba indicando, por favor? Sí.
Quiero dar gracias a José Tobías por el mensaje, muy buen estudio, muy bien preparado también. Sí, es lo que nos exhorta la palabra, que tenemos que tener siempre diligencia. Dice en Hebreos, disculpame que lea por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, o sea que nos revisemos. Siempre hay un riesgo cuando nosotros no guardamos los mandamientos, no estamos diligentemente atendiendo las cosas de Dios. Tenemos que vivir día a día nuestro cristianismo, no de vez en cuando, sino día a día, hora a hora, todo el tiempo. Y eso es lo que nos ayuda a conocer a Dios. Cuando hacemos eso, entonces Dios nos ama. Gracias, hermano Tobías, y gracias por el mensaje. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Gracias, Hermano, hermano Pietro. Hermana Doris, adelante. Dale las gracias al hermano José Tobías por el excelente estudio que nos ha traído, que está bien claro, que mientras estamos en este mundo tenemos que siempre estar en las cosas de Dios para poder, no hay que esperar morirnos, porque para gozar de la vida eterna, pues hay que morir, ¿no? Así que hay que estar siempre de la mano del Señor, siempre. Dice su palabra, el que me ama, que haga mis mandamientos. Y tenemos que pelear la buena batalla, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Para poder ganar esa corona de vida, ese lugar que nos tiene preparado nuestro Dios, la morada celestial. Y sí, hermanito, muy claro, muy buen estudio, hermano José. Dios lo bendiga, lo siga bendiciendo a usted, a toda su familia. Discúlpeme, Gracias, hermano Dori. Igualmente, Dios le de bendiga. salud, pero aquí estoy. Un Dios le abrazo, guarde. hermano. Dios lo bendiga. Bendiciones. Muy buen estudio. Gracias, mi hermana Doris. Bueno, sí, ha sido claro el estudio, hay que meditarlo, hay que estudiarlo, hay que profundizarlo. Para eso está, en verdad, la escudriñar la palabra, que es un mandamiento también ordenado por el Señor, que debemos escudriñar cada palabra que escuchemos. Creo realmente que nosotros tenemos la responsabilidad de abrazar de antemano esa esperanza de la vida eterna, y obviamente lo empezamos a hacer acá, ¿no es cierto?, en este mundo. No solamente cuando partamos, sino que antes inclusive empezamos de alguna otra manera a trabajar para poder abrazar esa esperanza, esa vida eterna. Y como tal y cual lo pude entender yo, esa esperanza se hace, ¿no es cierto?, se logra viviendo una vida espiritual acá en este mundo. No tan solo en el cielo, sino acá. Vivimos, ¿verdad? Y debemos de alguna otra manera hacerlo a través de guardar sus mandamientos. Mandamientos que no son gravosos, dice el Señor, sino que de alguna otra manera son fáciles de alguna forma, ¿no es cierto?, cumplir con ellos. Mi hermano José, muchas gracias. Dios le bendiga. Esperamos que se recupere bien de su salud, igual que nuestra hermana Doris, que también se pueda recuperar pronto de su salud. Y bueno, pedir siempre oración por todos y cada uno de nuestros hermanos que puedan estar pasando por momentos complejos, difíciles, y esperamos que el Señor pueda bendecirnos a todos y cada uno de los que hemos estado presentes. El día de mañana contaremos nuevamente con un estudio, siempre a las 20 horas, si Dios así lo permite, y no ha llegado, ¿verdad?, en estos minutos más futuros, tendremos entonces la posibilidad de poder compartir también la palabra de Dios. Por mi parte, muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que les cuide y los proteja, y si Dios así lo permite, nos veremos el Igualmente, día de Dios mañana. le bendiga. Buenas noches Gracias a a todos. todos, bendiciones. Hasta luego. Gracias. Buenas noches, hermanitos. Gracias. Buenas noches, mis Gracias a hermanos. todos. Hermanos, Dios Dios les los bendiga. bendiga a todos, Chao, hermanitos. chao, mis hermanos. igualmente, hermana.